Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones con una historia que ha cautivado a millones alrededor del mundo. Prepárense para ser transportados a un universo de pasión, sacrificio y un amor que trasciende las pantallas, porque hoy vamos a hablar de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, y de esa declaración de amor eterno que, créanme, les hará vibrar hasta lo más profundo de su ser. Si son fans de las teleseries turcas, de las actuaciones que te dejan sin aliento, y sobre todo, si creen en el poder de un amor verdadero, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, denle ese botoncito rojo de suscribirse, y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras historias. Estamos a punto de embarcarnos en un viaje inolvidable. Nuestro viaje de hoy nos lleva al epicentro de una de las parejas más queridas y aclamadas de la televisión turca, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Estos dos talentosos actores no solo compartieron pantalla en la exitosísima serie Kara Sevda, sino que también forjaron una conexión tan real y palpable que traspasó la ficción, dejando una marca imborrable en el corazón de sus seguidores. Y es precisamente de esa conexión, de esa química que nos hacía gritar de emoción a cada capítulo, de lo que vamos a hablar hoy. Porque Kara Sevda no fue solo una historia de amor trágico, fue un lienzo donde Burak y Neslihan pintaron un amor tan intenso, tan profundo, que pareció eterno. La trama de Kara Sevda gira en torno a Kemal Soydere, interpretado por Burak Özçivit, un joven de origen humilde con grandes aspiraciones, y Nihan Sezin, interpretada por Neslihan Atagül, una joven de una familia adinerada atrapada en un mundo de mentiras y opresión. Desde el momento en que sus caminos se cruzan, surge una conexión instantánea, un amor a primera vista que parece destinado a superar todos los obstáculos. Pero como en toda gran historia, el destino tiene otros planes. Las diferencias sociales, las maquinaciones de villanos sin escrúpulos, y las difíciles decisiones que deben tomar, ponen a prueba su amor de maneras inimaginables. Y es ahí donde entra la magia de Burak y Neslihan. Verlos interactuar en pantalla era como presenciar la pureza del amor en su estado más crudo. Burak Özçivit, con su mirada intensa y su carisma arrollador, encarnó a un Kemal apasionado, un hombre dispuesto a sacrificarlo todo por el amor de su vida. Sus gestos, sus silencios cargados de sentimiento, y esa forma de transmitir dolor y devoción con solo una mirada, nos convencían de que estaba viviendo cada instante al máximo. Por otro lado, Neslihan Atagül nos regaló una Nihan llena de fragilidad, pero también de una fuerza interior sorprendente. Su capacidad para transmitir vulnerabilidad, tristeza y esperanza en momentos tan dispares era sencillamente magistral. La forma en que sus ojos reflejaban la angustia, la alegría o la desesperación, hacía que cada escena fuera un evento. Pero, ¿qué hizo que su química fuera tan especial? Va más allá de ser buenos actores. Se notaba una conexión, una comprensión mutua en el set que se traducía en cada mirada, en cada roce, en cada diálogo. Sus personajes, Kemal y Nihan, vivieron un amor tortuoso, lleno de idas y venidas, de despedidas dolorosas y reencuentros que parecían traer de vuelta la luz. Y Burak y Neslihan supieron dar vida a esa montaña rusa de emociones de una manera que nos hizo sentir parte de su lucha. Recordemos algunas de esas escenas icónicas que aún resuenan en nuestras mentes. Los primeros encuentros, llenos de inocencia y una chispa inconfundible. Las noches estrelladas donde se juraban amor eterno, a pesar de saber que el futuro era incierto. Los momentos de separación, donde el dolor en sus rostros era tan real que podíamos sentirlo en nuestros propios pechos. Y esos abrazos que contenían toda la desesperación, toda la esperanza, todo el amor que no podían expresar con palabras. La forma en que Burak miraba a Neslihan en Kara Sevda, especialmente en esos momentos de mayor fragilidad o de arrepentimiento, era un capítulo aparte. Era una mirada que decía, todo esto vale la pena por ti, una mirada que prometía protección, que ofrecía perdón, que gritaba amor incondicional. Y Neslihan, con su dulzura y su capacidad para transmitir una melancolía profunda, respondía a esa mirada con una confianza que solo el amor verdadero puede inspirar. Su declaración de amor eterno no fue un solo momento específico, sino una acumulación de todas esas pequeñas y grandes acciones, de todas esas miradas cómplices, de todos esos diálogos cargados de significado. Fue la suma de cada sacrificio que hicieron sus personajes el uno por el otro. Fue la valentía de Kemal para enfrentarse a un mundo que quería separarlos, y la fortaleza de Nihan para resistir y luchar por su amor, a pesar de estar atrapada en circunstancias difíciles. Pensemos en la escena donde Kemal le dice a Nihan, M.
Y amor por ti es el único que nunca muere, o cuando Nian le confiesa, tú eres mi vida, mi única verdad. Son frases que, dichas por otros, podrían sonar cursis, pero en la voz de Burak y Neslihan, resonaban con una autenticidad desgarradora. La manera en que sus personajes se aferraban el uno al otro en medio de la tormenta, como si fueran el único refugio en un mundo hostil, era la definición misma de un amor eterno. Lo que hizo Karasebda y la relación de Kemal y Nian tan especial es que no era un amor perfecto, no era un cuento de hadas idílico. Era un amor real, con cicatrices, con dolor, con pérdidas. Pero precisamente por eso, porque lucharon contra viento y marea, porque nunca dejaron de amarse a pesar de las adversidades, su historia se convirtió en un símbolo de amor eterno. Y Burak y Neslihan fueron los arquitectos perfectos de esa ilusión, de esa fantasía que nos hizo creer que un amor así es posible. Ahora es importante recordar que si bien su química en pantalla era innegable, la relación de Burak Ozcivit y Neslihan Atagul en la vida real tomó un camino diferente. Ambos encontraron el amor en otras personas, y hoy están felices en sus respectivas vidas. Burak está casado con Fariye Ebsen, también actriz, con quien comparte una hermosa familia. Y Neslihan está casada con el actor Kadir Doğulu, quien también fue su coprotagonista en otra serie. Y eso está perfecto. El arte de actuar es precisamente eso, crear personajes tan convincentes que nos hagan creer en su mundo. Pero la magia de Karasebda y de la relación ficticia de Kemal y Nian sigue viva en nuestros corazones. La declaración de amor eterno que nos regalaron estos dos actores no se limita a unas pocas frases, sino que se encuentra en cada gesto de apoyo, en cada mirada de comprensión, en cada sacrificio que sus personajes estuvieron dispuestos a hacer el uno por el otro. Fue un amor que nos hizo soñar, que nos hizo llorar, y que, sobre todo, nos hizo creer en la fuerza inquebrantable del amor verdadero, incluso cuando el mundo parece conspirar en su contra. Esta historia nos enseña que el amor eterno no significa ausencia de dolor o dificultad, sino la voluntad de superar esos obstáculos juntos, de elegir amarse una y otra vez, sin importar las circunstancias. Burak y Neslihan, a través de sus inolvidables personajes, nos brindaron una lección de amor, de resiliencia y de esperanza. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por esta historia de amor que nos ha tocado a tantos. Hemos recordado la intensidad de la relación entre Kemal y Nian en Karasebda, la química mágica entre Burak Ozcivit y Neslihan Atagul, y cómo esa conexión en pantalla se convirtió en una declaración de amor eterno para muchos de nosotros. Hemos visto cómo, a pesar de las adversidades y las tragedias, su amor se mantuvo como un faro de esperanza. Esperamos de corazón que hayan disfrutado de este viaje emocional tanto como nosotros al prepararlo. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Fueron fans de Karasebda? ¿Qué escenas de Kemal y Nian son las que más les marcaron? Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus experiencias y opiniones. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha hecho revivir esos momentos de emoción, les pedimos que nos apoyen. Denle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares, y si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad. No olviden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima historia. Cuídense mucho.